saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Por favor, hermano, ore, incline su cabeza y vamos a pedirle a Dios que nos bendice, que nos hable con su santa y bendita palabra. Padre de toda misericordia, damos gracias por el privilegio que nos da en esta hora. Señor, le adoramos y le alabamos su nombre santo. Te pido, Padre, por los méritos de Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu, que nos hable, Padre, para gloria y para honra de tu nombre. Señor, bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia. Señor, que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones y que nuestra mirada, Señor, que esté más allá de lo que ven nuestros ojos en este tiempo. Le suplico, Dios, por Jesucristo nuestro Señor y el poder de tu Santo Espíritu, que derrame bendición en este pueblo y en todo aquel que ha de estar con nosotros en sintonía a través de este medio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vamos a, como estudiar un poco, hermano, de lo que el Señor Jesús enseña. Hay una pregunta que llevaron estos llamados, o los conocen como saduceos. Según la palabra, hermano, dice que eran hombres o personas que no creen en la resurrección. Como siempre, hermano, las personas se acercaron al Señor en varias ocasiones para tentarle, para hacerle caer en alguna palabra, en alguna falta. Y ellos utilizaron, hermanos, una porción de la palabra que se encuentra en Deuteronomio. Cuando el hombre moría y no tenía hijos, su hermano debía de tomar su lugar para que tuviera descendencia, o por si había una herencia, que la herencia no se vaya o no se pierda, sino que sea de la familia. Y ellos, hermanos, trajeron esta que había enseñado Moisés.
Y ellos se le acercaron al Señor para preguntarle, ¿de quién será esposa esta mujer que tuvo 7 hermanos? Por eso aquí le hemos puesto atrás, hermanos, la otra vida. Debemos de entender claramente, hermano, que esta vida, aunque yo sé que varias veces lo hemos hablado, esta vida. La Biblia habla de esta vida como una vida pasajera, como un tiempo, hermano, determinado temporalmente. La Biblia dice que el hombre vive en esta tierra 70 o en lo más robusto 80 años. Hay un tiempo determinado, ¿verdad?, en lo que Dios ha establecido para el hombre. Pero creo, antes de ahondar un poco más acerca de lo que, hermano, qué maravillosa es la palabra de Dios, porque nos muestra lo que ha de ser. No sé cuántos de ustedes están confiados y tienen esa fe. Esa fe, oiga, esto es muy importante. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, como personas que estamos en este tiempo, en esta tierra, debemos de cerrar nuestros ojos y poder contemplar esa vida que viene, la otra vida. Otro lo describe en 2 mundos: el mundo presente y el mundo venidero. El mundo venidero, donde ya no hay muerte. Hoy hay muerte, la gente se muere, pero más la palabra, hermanos, dice que en aquella vida no es la misma vida que hoy podemos ver. Quizá alguno tiene alguna pregunta. Quizá, hermano, algunos tienen duda al respecto. ¿Qué será de nosotros? Y hablo con los creyentes que tienen esa fe en Cristo Jesús. Aquellas personas que saben que su morada no está aquí, su morada está con el Señor. ¿Cuántos creen que su morada está con el Señor? Esta es una pregunta que debemos nosotros hacer. Voy a hablar un momento, hermano, para explicar acerca de quiénes eran los saduceos. Porque bueno, ¿y quiénes son los saduceos? ¿Será un nombre de alguna persona? Dicen que los saduceos, estos eran los religiosos y políticos liberales del tiempo de Jesús. Eran personas de una clase alta o ricas, personas importantes, personas que gobernaban, que eran líderes en Israel, pero no creían en la resurrección. Muchos saduceos dice que servían, hermanos, en el cuerpo o en el gobierno. Normalmente el sumo sacerdote era un saduceo que precedía. Y los romanos estaban complacidos de que los saduceos estuviesen en las posiciones de liderazgo de la nación, porque eran hombres importantes, eran hombres, podemos decir, ricos. Y se cree que los saduceos surgieron de la misma lucha con los fariseos alrededor de los aproximadamente 175 años antes de Cristo. Pero sin embargo siempre fueron la minoría más pequeña entre las diversas sectas judías. Número 1, los saduceos eran seculares y materialistas. Eran los pensadores independientes. Y número 2, estaban fuertemente atrincherados en el sacerdocio en el tiempo del Señor. Pero ellos tenían una duda, que no creían en la resurrección. Y número 3, se negaban en gran medida a lo que es de Dios, lo sobrenatural, la resurrección, los milagros de la vida, y menos creían ellos que hay resurrección después de la muerte. Y número 4, las únicas escrituras que aceptaban eran el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros. Y número 5, en los hechos eran prácticamente humanistas, creyendo que el hombre tenía el control de su propia vida y futuro.
Dios tenía poco o nada que ver con la vida. Y mientras yo, hermano, leía este diccionario que hablaba acerca de los saduceos, son como las personas que no se dejan guiar por la palabra de Dios. Son personas que tienen autosuficiencia. Son personas que tienen el propio pensamiento, que yo decido lo que yo hago. Y esto era la condición de ellos. Ellos se gobernaban así. Y número 6, estaban diametralmente opuestos también con los fariseos. Y su postura liberal los hacía sentirse amenazados por Jesucristo. Un pequeño dato acerca de lo que son los saduceos. Y continuando, hermano, con la bendita palabra del Señor, en el versículo número 33, que es la pregunta de ellos. No creían, pero preguntaron al Señor, como muchas personas escuchan y no creen. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Esta es una seguridad que uno debe tener. Si yo creo que Cristo pronto viene, tengo la responsabilidad de prepararme, tengo la responsabilidad de vivir una vida santa, de vivir una vida apartada, de caminar y esforzarme en mi vida espiritual. Pero ellos al parecer estaban con Jesús. Y dice la Biblia, hermano, versículo número 33, finalmente murió también la mujer. Y ellos dicen, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y este versículo de la palabra que ellos citaron nos abre a nosotros una luz. Nos abre a nosotros, hermano, una seguridad de lo que ha de ser. En el versículo número 34, la respuesta del Señor Jesús. ¿Se da cuenta usted que todo lo que estamos haciendo aquí hoy se va a cancelar cuando llega el último día de la persona en esta tierra? Todo. Sea matrimonio. A su nombre, gloria. Sea matrimonio. Sea lo que uno dice decir suyo, que este es lo más importante para mí, pero se va a acabar. Tiene un fin. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo, diga este siglo, o sea, lo que pasa en este tiempo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Es normal en esta vida, en este tiempo. Pero luego dice el Señor, hermanos, mas los que fueren tenidos, oiga, aquí es muy importante que ponga cuidado, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, diga aquel, o sea que falta, que viene, aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En este siglo se casan. En este siglo sí. Es la respuesta del Señor para estos hombres que se acercaron con el Señor. Entonces por eso vemos, hermano, acerca de estos dos vidas, vida terrenal y la vida con Cristo. Hay una vida, hermano, que es lo que debe de anhelar el creyente. El Señor les da la respuesta que en la resurrección el matrimonio, hermano, no va a existir. En este mundo hay matrimonio, en el otro hay un motivo muy especial
y maravilloso para que no haya matrimonio en el otro. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí el amor es perfecto. La vida y las relaciones futuras excederán a las relaciones terrenales. Mire que en este tiempo, hermano, hay todavía conflictos, hay todavía pleitos, hay todavía, hermano, situaciones que suceden en la vida. Pero en aquella vida el Señor dice en su palabra que Él enjugará toda lágrima. Donde pasa, donde no habrá más llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, este es como un futuro que está garantizado para la iglesia. Un futuro donde, hermano, lo de hoy se va a acabar. Pero lo del mañana o lo del tiempo, hermano, cuando la iglesia, por eso nosotros tenemos que anhelar y vivir, hermano, de mantener nuestra mente, nuestro corazón, de buscar y de anhelar siempre, hermano, que el lugar del Señor esté preparado siempre en nuestra vida, mientras estamos en esta tierra. ¿Por qué? Porque eso va a determinar, o vas a estar con Cristo o no vas a estar con Cristo. Debemos de saber eso, que aquel que hace la voluntad del Señor dice que estará con Él, pero aquel que, hermano, rehúsa en creer o rechaza la voluntad del Señor, lamentablemente dice la palabra que no estará con Él. Gloria a su nombre. Qué maravilloso es el Señor. En el cielo será mayor y más fuerte. Pero también, hermanos, la palabra dice que en el cielo nuestras relaciones dejarán de ser como son en la tierra. Necesitamos aprender eso. Dejarán de ser como son en la tierra. Serán cambiadas en forma absoluta. El egoísmo, pecado, no afectarán el amor de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Hoy decimos amamos a Dios, hoy decimos, y yo como dije al principio, solo Dios conoce tu realidad. Solo Dios sabe tu condición realmente, hermano, porque en nuestras vidas nosotros podemos tener conceptos de nosotros. Hermano, dice la Biblia que el corazón es engañoso. Siempre el corazón nos engaña, el corazón nos dice que estamos bien, el corazón nos dice que somos los mejores, pero la realidad solamente Dios lo sabe. Porque aquel que se cree, el que piensa de sí mismo, la Biblia dice que no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos, que el que debe de tener. Así que, hermanos, serán cambiadas en forma absoluta. Nuestras vidas, nuestro amor será perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? La Biblia dice que vamos a ser como los ángeles. No sé si usted se ve como los ángeles. Por eso la Biblia dice, hermano, que debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. Los que ya tenemos matrimonio de 30 años, los que llevan 20 años, los que llevan, hermanos, esa relación se va a terminar. Pero tenemos una esperanza, como dice la palabra, una esperanza viva con Cristo Jesús, donde el amor será perfecto. Hoy hay egoísmo en los corazones. No mira usted cómo se ponen los rostros de las personas. Sí. Son pocas las personas que verdaderamente dicen que aman a Dios y muestran una actitud de cristiano. Hay gente, la mayoría de la gente andan variables. Un día sí, un día no, un día están endemoniados, un día están felices, otro día. Pero la verdad, hermano, el que hace la voluntad del Señor, es necesario que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Con mira a la promesa del Señor, cuando dice, hermano, en nuestra porción de la palabra, versículo número 34, cuando Él respondió, versículo 35 dice,
mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Los que van a alcanzar aquel siglo o aquel tiempo. Y la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe usted? Dice la palabra que bienaventurados los que mueren en Cristo. Estimados son los que mueren en Cristo, porque los que mueren en Cristo resucitarán. Cuando los muertos que han muerto antes que usted o que yo, resucitarán primero. Dice la palabra, hermano. Y la resurrección de entre los muertos, ahora cuando resucitan, dice, ni se casan, ni se dan en casamiento. Mire lo que pasa en la otra vida. 36. Porque no pueden ya más. Aleluya. Porque no pueden ya más, dice. Literalmente, físicamente mueren. Pero en cuando viven con Cristo, no mueren nunca más. Eso es lo que dice el Señor. Pero no estaremos pensando en matrimonio, ni estamos pensando en bienes, ni estamos pensando en propiedades. Porque esa es una nueva vida, es otra vida. Porque no pueden, o sea, imagínense la obra de Dios. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. A su nombre, la gloria y la alabanza. Hay que ser personas de fe, hermano, para creer esto. Hay que ser personas de fe, no solamente personas que nos gusta estar entre el grupo, sino hay que tener esa fe, esa seguridad. ¿Cómo será? ¿Cómo voy a ser? Que va a ser totalmente cambiado, totalmente, hermano, limpiado. Hoy estamos afanados, hoy estamos turbados, hoy estamos corriendo para acá y para allá, y al final para nada. Pero más lo que dice el Señor, ¿sabe lo que es una vida perfecta? Por eso es de la otra vida, hermano. Esta vida, toda la gente habla de problemas, que le duele el estómago, que tiene muchas cosas. Pero nosotros no vamos a vivir, pues yo no vivo por esas cosas, hermano. No vivo del negativo, no vivo del que piensa mal, no vivo del que anhela verme destruido, no vivo por eso, yo vivo por la promesa de Dios. Y así deben de vivir toda la iglesia. No del que dice alguien, sino de lo que Dios dice en su palabra. Muy pronto nos vamos, pronto me voy. El Señor vendrá, hermano, en cualquier momento, dice su palabra. Y eso, pero también nos demanda a esforzarnos. Nos demanda, hermano, a dejar, a abandonar el pecado, a abandonar la maldad, a correr, hermano, a buscar su rostro y llenarnos con su presencia en nuestras vidas. Qué maravilloso es el plan de Dios para el hombre. Por supuesto, para el creyente, no para el incrédulo, ni para aquel tampoco que no quiere arrepentirse. Todas las relaciones, hermanos, haciendo el Señor perfectas. Así como la relación entre los ángeles. Imagínense la relación entre los ángeles y Dios. Los ángeles no pecan, excepto los que siguieron al diablo. Imagínense la comunión de Dios con los ángeles. Y ese es el plan de Dios para la iglesia. Llegar a ser como los ángeles. A través de aquí vamos a ver, a lo mejor usted tiene un concepto como lo han dibujado, un ángel con ala, blanco, volando. Pero yo me refiero a la unidad con Dios. Porque nada imperfecto, hermano, entrará en la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice que serán como los ángeles. En la perfecta voluntad del Señor. Bendito sea su nombre glorioso.
Una persona, hermana, no tiene parte alguna, ¿verdad?, con este mundo. Vamos a ver algunos puntos. La Biblia dice que solamente los considerados dignos entrarán en este lugar. La nueva, que le puse yo, la otra vida. Solamente los dignos, porque así dice el Señor en esta palabra. Es algo, hermano, significativo. La persona no entra a esta nueva vida o esta vida venidero por su trabajo, ni se abre camino por sus méritos. No es digna, solamente es considerado digna, como dice la palabra, se le acredita dignidad a su cuenta. Las escrituras dicen que el justo por su fe vivirá. Por su fe es considerada digna. Dios toma la fe de un hombre y la cuenta como si fuere justicia. Por su fe en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5 verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Queridos hermanos, Jesús se refería, hermano, a la vida, a la otra vida, o a la resurrección de los creyentes. No dijo la resurrección de los muertos, sino la resurrección de los creyentes. Bendito sea Dios. El Señor dijo la resurrección de entre los muertos, que implica la resurrección de los creyentes de en medio de los muertos. O sea que no todos los muertos van a resucitar en ese momento, solamente los que han muerto en Cristo. Hermanos, por eso no debemos de preocuparnos tanto por lo que hay aquí, por lo que pasa aquí, porque hay una promesa venidera, la otra vida. Bendito sea Dios. Jesús se refiere a la resurrección de los creyentes. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo número 5 verso 25: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen, y dice la palabra, y los que la oyeren, ¿qué dice la Biblia? Vivirán los que oyen. Nosotros debemos de anhelar, hermanos, que la palabra de Dios sea haciendo en nosotros la obra, abriendo nuestros ojos, hermanos, dándonos con claridad la otra vida. Yo le hago una pregunta a usted: ¿usted se visualiza en la otra vida? ¿O solamente se está visualizando todavía nosotros, hermanos, con 50 años encima? ¿Qué tanto quieres que sucede mientras estás en vida en esta tierra? La mayoría de las personas tienen metas terrenales. Que voy a comprar eso, que voy a estar allá, que voy a hacer, que voy a lograr. Es bueno, pero es una vista corta. Es bueno, pero solamente bajo el cielo. Pero la Biblia nos muestra la otra vida. Quizá hoy con el orgullo o por querer ser grande de nombre, porque hay personas que lo hacen, quieren ser reconocidos, darse a conocer, ser hombre más importante, como los famosos hombres que no son famosos porque son guapos, son bonitos, no, sino que por lo que han logrado, por lo que tienen. Fama aquí en la tierra.
Pero usted, como hijo de Dios, como creyente, hay una vida que el Señor presenta aquí claramente. ¿Me entienden? No tiene que ver con oro y plata. Tiene que ver con una vida donde se quedó todo eso. Donde se va a vivir la verdadera vida, libre de aflicción, libre de problemas, libre de egoísmo, libre de orgullo, libre de altivez, libre de envidia. Porque todas esas cosas son de esta tierra. Gloria sea a Dios. Entonces yo digo, muchas veces nosotros solo tenemos vista. Yo le pregunto a los jóvenes, no sé si has tenido si te has visto en lo que dice la Biblia que será como los ángeles. O solamente, si tienes esa mentalidad, por eso, hermano, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Nosotros estamos tan turbados por lo que en 10 años, en 5 años, en 20 años. Se te olvida que hay una mansión, que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva. Esto es maravilloso lo que el Señor explica aquí, hermano, que muestra, hermano, que eso debería de traernos nuestra atención, de salirnos de este mundo, nuestros ojos, nuestro corazón, por lo que estamos viviendo hoy, esforzándonos hoy, y mirar allá a través de la palabra de Dios, que lo que viene será mejor que lo que hoy se vive. Porque lo que hoy se vive es una falsedad. Pero claro, tenemos que vivirlo, porque el Señor enseña que este tema el Señor lo habla, porque aquellos están hablando de quién será mujer de estos 7 hermanos. Estaban pensando ellos en lo que es, pero el Señor dijo, en el otro siglo no será así. En este siglo sí, pero en el otro siglo no. Los que van a alcanzar eso. A su nombre damos alabanza. A su nombre damos gloria, hermanos. Y entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Que ¿sabe qué es lo que nos aparta de Dios? Todo lo de aquí. Todo lo de aquí. Sí, hermano, pero que yo, como dijo un pastor, y yo lo creo, yo no cambio a nadie porque yo no tengo el poder para hacerlo. Dice que el que tiene oído, oiga. Y el que no tiene oído, pues es como un muerto. Pero la palabra de Dios nos habla a todos. Mucha gente sigue muerto, es su decisión, pero Dios está hablando. Siempre me recuerdo, hermano, de aquellos hombres que el Señor habló, que el Señor llamó, que el Señor les dio la orden que tenían que hacerlo. Si no lo hacen, eso es su problema. Dios ya hizo su parte, envió a su Hijo, hermano, murió en una cruz por nuestro pecado. Y nosotros vamos a escuchar su voz o vamos a hacernos los sordos. Vamos a pensar que vamos a estar en esa nueva vida cuando nuestro corazón está lleno o está sin su presencia en nuestra vida. Dice el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Oiga, vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Apocalipsis capítulo 20 verso número 6. Ay, hermano, de verdad, yo no sé qué va a hacer usted. ¿Va a seguir en esa condición o va a avanzar? Pero es un asunto personal y es una decisión. Dice Apocalipsis capítulo 20 verso número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Toda persona sigue existiendo después de este mundo, pero no todos entrarán en aquel o en aquella nueva vida, es decir, el cielo. Quienes no han vivido una vida de fe en Cristo, los que no son contados como dignos,
Recuerde que aquí dice los que han alcanzado ser dignos. Los que no son contados como dignos no entrarán en esa nueva vida, sino que entrarán al infierno. Porque solamente hay dos lugares: vida o muerte. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que uno, el que muere en Cristo, el que muere en Cristo en esta vida, vive para Cristo? No sé si me puedo dar a entender. El que muere en Cristo vive para Cristo. Pero el que muere sin Cristo se murió. A su nombre sea la alabanza. Gloria sea a su nombre. Hay una porción que encontramos aquí. Mire, los creyentes, hermano, los que están en esta otra vida o nueva vida. Bueno, nueva vida cuando uno creyó, pero la otra vida es que porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios y ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor. ¿Qué le dijo Dios a Moisés, hermano? ¿El Dios de quién? De Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Estos ya no estaban. Ya no estaban en esta vida, pero estaban en la otra vida. Por eso el Señor dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios dice, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Los que han muerto, pero se han levantado y están con Cristo. Su presencia. Dios de vivos, no Dios de muertos. Damos gloria al Señor. O sea, muertos físicamente, pero vivos para Dios. Gloria a su nombre, hermanos. La vida eterna, la muerte es diferente. Son dos mundos. El venidero no habrá muerte. Jesús dijo: no pueden más morir. El hombre queda encerrado en un cuerpo, en una existencia. El apóstol Pablo le llama incorruptible, viviendo por siempre para Dios. No es que uno hoy dice: quiero vivir para Dios, quiero su presencia, quiero. Yo siempre le digo a las personas: hermano, si usted ha recibido a Cristo, la Biblia dice que usted es un templo de Dios. ¿O no dice así la palabra? Todo aquel que es creyente es un templo de Dios. Dios vive ahí. Dios no vive en una casa hecha por hombre. Vive en una casa que es el cuerpo, el templo de Dios, el que vive. Y si no está ahí, necesitas humillarte, busca su presencia, arrepiéntete o conviértese. Porque dice la Biblia que Él vive en nosotros. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, más Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Repítelo: no vivo yo, más Cristo vive. Es como cuando usted dice: yo quiero, ¿dónde está el Señor? Pues tú no lo conoces o no lo tienes. Podemos decir que es uno todavía que está sin Cristo, pero el que está en Cristo, Cristo está en él. Así dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, vivir por siempre en aquella vida. Esta es una, tal vez si usted lo sabe, gloria a Dios, pero si usted no lo sabe, esto está en claro. No hay matrimonio
Ya no hay que, allá voy a andar con mi mujer, aquí ando como chicle y voy a andar como chicle allá. Esa es otra vida. Y dice, porque así dice el Señor, hermano. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y los ángeles no se casan. Ellos no tienen hijos. Solo en esta vida, en este siglo que se casan, tienen hijos. Pero ya te vas con el Señor, ya se acabó. Bendito sea su nombre. Dice el apóstol Pablo en el capítulo número 4, en Primera de Tesalonicenses, en su verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Porque es necesario, mire hermano, este nos da una clara respuesta. Porque es necesario que esto corruptible, lo que hoy somos, corruptible, se vista de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, oye, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. 1 Corintios capítulo 15 versos 53 y 54. Se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces vemos a Abraham, vemos a Abraham, Isaac, a Jacob, ya no están. Por eso dice el Señor en este capítulo, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, dice, lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Pero no todos los que murieron sin Cristo, sino los que murieron en Cristo. Y los que están en Cristo, para el Señor, todos viven. A su nombre sea la gloria. Así que la recompensa, hermano, es la vida eterna. La forma de ser de la persona, esto es la naturaleza del hombre, es diferente en los dos lados, la vida aquí y la vida nueva o la otra vida. Dos cosas se dicen acerca de los creyentes. Los creyentes son iguales a los ángeles. La palabra, hermano, significa que los creyentes tendrán una naturaleza similar a la de los ángeles. Es decir, serán glorificados, serán sus compañeros, vivirán con gozo, trabajando, sirviendo a Dios, tal como lo hacen los ángeles. Hoy la gente cuesta ser fiel, cuesta permanecer, pero en aquella vida, dice el Señor, ya no, porque serán como Él. Los ángeles, hermanos, sirven a Dios y la Biblia dice que serán como los ángeles. Significa que los creyentes tendrán la existencia gloriosa y los privilegios y las responsabilidades que tienen los ángeles. Bendito sea su nombre. Es como llegar a ser, como que hasta ahí se llega a ser el verdadero creyente. Hoy, por fe, hoy decimos, pero ahí se llega a ser. Los ángeles, hermanos, nunca se rebelan contra Dios ahora.
Los ángeles están a la orden de Dios. Estos seres alaban a Dios, bendicen a Dios, pero nosotros, hay personas que aquí te alabo, y luego está hablando de su hermano. Amo, dice, pero ama a ciertas personas, o se ama a sí mismo primero. Cuando dice la palabra que debemos tener amor realmente sin escoger personas, porque el Señor no escogió, el Señor amó al mundo perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amó al que huele terriblemente los otros pecadores. Entonces, hermanos, ese es el privilegio, mire, hoy. Por eso dice la palabra que todavía no somos como debemos de ser, pero seremos como Él es cuando Él se manifieste. Va a llegar la verdadera obediencia, la verdadera, hermano, que ya no vives para sí, que ya no vives para tu grandeza, para tu pensamiento, sino que vas a vivir para Dios, pero ya con otro cuerpo, que este cuerpo es corrupto. Pero hay una promesa del Señor, que hay un cuerpo incorruptible. Dan gloria al Señor, hermanos. O sea que aún estas características, actitudes viejas que hay en la vida de la persona, se tiene que ir. Y viene la perfección de Dios en la vida de la persona. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, los Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versos 42 y 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuerpo animal, no nos gusta escuchar eso, hermano. Cuerpo animal. Se siembra, hermano, en deshonra, pero el plan de Dios es ser como los ángeles. Gloria a su nombre. Dan gloria a su nombre, hermano. Así que los creyentes van a ser igual a los ángeles. Y número 2, pero los creyentes tendrán más que los ángeles. Los creyentes son hijos de Dios, los hijos adoptivos de Dios. Pablo dice en los Romanos capítulo 8 en su versículo número 15 y 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué dice la Biblia? Seamos glorificados. Aleluya. Mi punto con usted hoy, hermanos, es que usted tenga una imagen suya en la otra vida. Que tenga eso. Y eso nos debe de alentar, de quitar nuestra mente aquí, hermanos, porque verdaderamente el que aquí está su corazón. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está su tesoro, hermano? ¿Allá o aquí? Lamentablemente nuestro tesoro, la mayoría de personas, su tesoro aquí está. Por eso aquí está desgastándose y no se está desgastando por la vida que Cristo quiere. No nos estamos desgastando por eso. Al contrario, las personas se están yendo más. Como que
se obedecen a sí mismos, lo que piensan, lo que desean, lo que anhelan, se conceden toda petición de su corazón, se conceden todo deseo, porque aún se atreven las personas y dicen, oh, porque Dios dijo, y agarran un versículo bíblico y eso se apoyan en eso para cumplir sus propios deseos o caprichos. Pero más la palabra del Señor dice, hermano, que hay una nueva vida donde no te vas a llevar nada de lo que tenés. No me voy a llevar nada, nada, nada. Ni esa mente contaminada, ni ese corazón enfermo. Nada. Dice el texto de la palabra que lo mortal se vista de inmortalidad. Y Romanos dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Y dice en Tito capítulo 3, verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. La vida es diferente en estos dos lugares. El lugar donde estamos ahora y en la vida que viene. En el mundo venidero, la vida será una vida resucitada. Verdadera vida. Una vida más real que la de este mundo. Oye, ¿cómo es la realidad? ¿Cuál es lo real para nosotros? Lo de aquí. Pero lo verdadero es lo que viene, hermanos. Es una vida perfecta que vive la persona. Es una vida, porque con Dios todo es perfecto. Vamos a mencionar otras tres cosas. Dios es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y Jesús lo explicó en esta palabra. Las relaciones son activas, hermanos. Activa, no inactiva. Dios dice, yo soy el Dios de. No dice, yo fui. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es una relación. Como ellos tuvieron su relación. Jacob, hermano, tuvo una relación con Dios. Abraham tuvo una relación con Dios. Isaac tuvo una relación con Dios. Y él dice, es el Dios de Abraham. Es una vida perfecta. Y esto es tan importante que nosotros debemos de anhelar, hermanos. La relación con Dios, con los suyos, se mantiene aún después de partir de este mundo. Dios es eterno. Por eso crea y mantiene relación activa con su iglesia. Bendito sea Dios. Las relaciones que Dios tiene con sus hijos, hermanos, son, por eso dice la palabra que son galardonadores, o sea, galardonador aquel que le busca. Son recompensadas. Dios es un Dios que dice en su palabra, en este versículo que estamos viendo en esta noche, el versículo número 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Los que viven en Cristo Jesús. El hecho de que Dios es Dios, hermano, existe, es prueba de la resurrección, significa existencia que está en sí mismo y que es eterno. Y cito lo que dijo el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, en su capítulo 11, en su versículo número 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios
cree que le hay y es galardonador de los que le buscan. Queridos hermanos, en esta palabra que el Señor nos da, creo que la persona no está en ignorancia. La persona no es solo, yo solo canto y alabo, pero la palabra de Dios nos muestra a través de esta pregunta de los saduceos que la otra vida nada que ver con esta vida. Nada que ver con lo que es esta vida. Y eso a mí me preocupa porque estamos invirtiendo más en esta vida. Tiempo, hora, prioridad, ropa, deseos, todo es esta vida. Solo una pregunta. ¿Todo lo que estás haciendo está obrando para tu vida espiritual? Hermanos, es bueno que uno se pone a preguntar. Pues dice la palabra, hagan tesoro en el cielo donde el ladrón no puede entrar, ni el orín corrompe, donde el ladrón no mina. O sea, dice, no hagan tesoro aquí. Y no solo no estoy hablando de dinero, de todo lo que, porque tu vida es una inversión. Estamos invirtiendo nuestra vida aquí, para yo, para mí. En la mañana para mí, a mediodía para mí, en la tarde para mí, en la noche para mí, mañana para mí. Y queremos crecimiento espiritual, ¿cómo va a haber? Queremos vivir una vida santa con el Señor, porque todos estamos en nosotros. Yo les pregunto a ustedes, sean sinceros, hablen con Dios, hermano. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde estás dejando todo? ¿Dónde está la inversión? ¿Tienes más tesoro aquí o tienes tesoro con el Señor? Pero la realidad es que el que no tiene tesoro allá, tiene tesoro en la vida, o puedo decir de la otra manera, en la perdición. Ahí es su lugar. Pero el que tiene tesoro, el que invierte, y eso es tan claro, hermanos. Por eso el Señor dice en su palabra que los que en la otra vida, el Señor habló, por supuesto, los que van a estar con Él serán como los ángeles. Serán como los ángeles. Yo no sé si esto le trae a usted un cambio de mente, una nueva actitud. El Señor tan grande en amor nos muestra su palabra. Él es Dios con poder omnipotente, poder perfecto y eterno. Dios puede hacer todo de manera perfecta y eterna. Puede llamar a reunir los elementos, van descompuestos en un cuerpo. Cuando en la resurrección, cuando habla la palabra de la resurrección, y levantarlo para vivir en la dimensión espiritual de manera perfecta y eterna. El argumento es, hermano, irrefutable. Debemos de ver lo que dice la palabra. También el apóstol Pablo habla a los efesios, hablando acerca de las bendiciones espirituales en Cristo, que son nuestras. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué dice ahí? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que Él hace las cosas, según el designio de su voluntad. Sepa, hermano, Jesús murió por nosotros. No para que el hombre se vaya a la condenación, sino para que el hombre cierra tus ojos y mira tú cómo será esa relación perfecta, sin pecado, sin contaminación y más aún estar como los ángeles al servicio de Dios. Bendito sea su nombre. Nos ha dado una herencia.
La resurrección es un hecho. Será experimentada por todos los hombres de todas las edades, porque Dios es Dios. Ha querido darnos una herencia, la herencia de ser, es decir, de vivir eternamente con Él. Experimentaremos una transformación de naturaleza, una transformación de perfección y permanencia. Por eso es preciso que, hermano, prestemos cuidadosamente atención a lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto, las personas que no tienen una relación con Dios o no han creído en el Señor, dice la palabra que solamente los espirituales pueden ver las cosas espirituales. Tenemos que creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Le buscan diligentemente, es decir, Él recompensa a todos los que buscamos vivir eternamente con Él. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Buscas vivir con Él eternamente? ¿O buscas ser miembro de una iglesia? Escuchaba una palabra que Dios hablaba a mi vida. Que hay muchas personas que ponen su mirada, que no son perfectos porque ven a un imperfecto. Y hay personas que aún cambian de iglesia y se van porque allá está la iglesia perfecta, pero ellos nunca cambiaron. El que debe de cambiar somos nosotros, hermano. Que debe tomar su decisión somos nosotros. Eres tú, soy yo, individualmente aquí. Tomar su decisión. Porque uno se puede meter, vamos a hablar de las ovejas, uno se puede meter entre las ovejas, pero si es cabro es identificado entre las ovejas. Una oveja se mete entre el ganado, también se identifica fácilmente. Es uno lo que tiene que tomar esa decisión. ¿En dónde estás dejando tu energía, tu tiempo? Dios, hermanos, me permite este privilegio de compartir con usted hoy. ¿Por qué? Porque este es determinante. O lo ignoras y sigues en ese rumbo donde tú piensas que es mejor para ti. Es tu responsabilidad. O vuelves y dices, Señor, yo quiero estar en esa vida, esa nueva vida donde seré como los ángeles, donde voy a tener una relación, comunión perfecta con su presencia. Es lo que yo anhelo y Dios sabe que es lo que tú anhelas. Pero Dios sabe si tú ahorita en tu corazón dices, como los saduceos, ¿verdad? Que siempre hablaban con el Señor, pero no para cambiar, sino para ver en qué fallaba el Señor. Hay personas que vienen solamente a escuchar y a ver en qué falla uno, o a ver en dónde se agarran para criticar. Debemos de venir al Señor con una actitud sincera, iglesia. Sincera. Yo no quiero estar enfermo, ni deseo que usted esté enfermo, hablando en la vida espiritual. Debemos de anhelar estar sanos, porque sin la paz y sin la santidad, dice la Biblia, nadie va a ver al Señor. Aleluya. Dice la palabra en Tito capítulo 2, verso 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y llego a la cita, es lo que dice en 1 de Juan. Ya no lo busque usted, solo escuche, lo voy a leer. 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios, dijo un hombre, Dios no es un Dios de cadáveres, aquellos que van a morir, que no se van a levantar. No es Dios de ellos,
Si aquel que muere sin Cristo, hermano, oiga, aquel que está aquí, aquel que muere sin Cristo, no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos, de aquellos que mueren en Cristo y se levantan. De Él es Dios, Él. A su nombre sea la alabanza. Porque hay cadáveres que dicen que Él es mi Dios. Él no es Dios de cadáveres, Él es Dios de vivos. Si realmente, hermano, nosotros queremos, veamos lo que Abraham fue un hombre obediente. Un hombre obediente. Cuando Moisés escribió estas palabras, estos tres nombres mencionados se les conocen como patriarcas, habían estado muertos por siglos. Y realmente estaban muertos. Pero Dios no era el Dios de ellos solamente porque estaban muertos, sino que Él dice, y Él menciona de vivos, habla de ellos. No habla de la vida literal, la vida, porque ellos eran recompensados por su fe. Puesto que era el Dios de ellos, para la gente, los que conocieron a Abraham, los que conocieron a Jacob, los que conocieron, hermano, a Isaac, tal vez para ellos se murió para los vecinos, pero para Dios no estaban muertos. Para Él estaban vivos y estaban en su presencia. ¿Por qué? Porque tuvieron una relación perfecta con Él. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, ya concluimos, Romanos 14, versos 7 y 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Romanos 14, 7 y 9. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Qué maravilloso, hermano. Aquí destaca la palabra con tanta claridad. Jesús, dice la palabra, puesto que Dios es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que todos los creyentes viven para Dios, porque Dios es Dios de los vivos. La muerte no puede romper la relación del creyente con Dios. Esta es la maravillosa noticia, que la muerte no puede romper nuestra relación. No puede romper la relación del creyente con su Dios. El creyente va a vivir con el Señor por siempre, por siempre. Vamos a tener una parte 2 que digo, para la otra semana. Pero es maravilloso, hermanos, verdaderamente, que Dios nos muestra. Así como el Apocalipsis describe. Para nosotros ya debemos de saber nuestro futuro. Aquel sabe, hermano, que no está viviendo para Dios, sabe para dónde se encamina. Sabe, porque la luz de la palabra dice que los que no creen, los que rehúsen, están condenados. Pero los que creen tienen vida eterna en Cristo Jesús. Espero que en esta noche usted haya visto la vida aquí y la otra vida. Mi punto es la otra vida. La otra vida. Hoy tal vez llores, hoy tal vez sufres, pero permanezca, sé firme. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia. Y Él te dará la corona de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Por favor, iglesia, ustedes no anhelan, ay, es que la vida es cristiana porque yo tengo lucha y prueba. No, hermanos, si nuestro mismo Señor sufrió persecución, el mismo Señor, ¿y nosotros quiénes somos? Sufra bien y sirve a Dios con todo tu corazón. Dios les bendiga en esta noche. La otra vida, hermano. Esta vida, hermano, espero que usted como que vaya cortando las raíces en esta vida y mire la otra vida. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos en pie y le damos gracias al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Oh Dios, no hay mayor cosa, Señor, que pueda impresionarnos. Nada en este mundo, porque tu palabra, Señor, muestra tu plan perfecto, tu propósito, Señor, especial para nuestra vida. Ayúdame, ayuda a su pueblo, ayuda a su iglesia. Señor, Señor, pido que nos ayude, Señor, a soltar las cosas vanas, las cosas temporales, las cosas pasajeras, Señor, que nos distraen,